República y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X es ahora, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y en nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos. Ahí ponchá, apretá el botón que dice suscribir, es gratis, y nos ayudás a difundir nuestras ideas liberales, democráticas, nuestras ideas y nuestra defensa del Estado de Derecho, de la República, de nuestras libertades conculcadas ya, violentadas, de la seguridad jurídica del país rota. Nos ayudás a difundir apretando el botoncito ahí que dice suscribir en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Otra cosa que te sugiero, relinqueá. Cuando abrís el canal, desde el link, que son las letritas que están abajo, linkeás y lo pasás a tu Twitter, ahora se llama X, o lo pasás a tu Tweets o cualquier otra plataforma, otra red, para viralizar nuestra tarea, nuestro trabajo, y así también nos ayudás muchísimo a viralizar esta defensa que estamos llevando adelante desde Libertas con este programa, en donde estamos. La web de Libertas es www.libertas.uy. www.libertas.uy. Tenés muchísimo material, mucha información, mucho material de investigación. Vale la pena que también ingreses a nuestra página web Libertas, libertas.uy, y a nuestro canal YouTube Mirán donde estamos. Tenés un material de 4 años ahí archivado, que está diseñado, está editado, columna a columna, con cada uno de los temas por separados que vamos tratando, desarrollando, con nuestros columnistas, nuestros panelistas de altísimo nivel. Hoy no pudieron estar los columnistas estables de los martes, como los diputados Schifani y Giannoli, porque están en plena interpelación. Otra más. Claro, no para, ¿viste? El Frente Amplio no tiene problema, son en ese sentido muy trabajadores para interpelar, para joder, para trancar, interpelar. Pero del otro lado no se hizo nada, ¿eh? No se le hizo juicio político a Carolina Cose cuando desobedeció los artículos de la Constitución que mandatan automáticamente a hacerle un juicio político, los ediles así lo plantearon, no le hicieron caso los senadores, entre ellos un doctor en Derecho y Ciencias Sociales, integrante de Cabildo Abierto como Domenech, dijeron que no, que se le fue la moto. Es increíble. No se les hace juicio. Ustedes no se ponen a pensar que es raro, es realmente muy curioso por lo menos, o muy llamativo, que no se haya, después de que ilegalmente, con un vicio de nulidad, por una desviación de poder, desde un acto administrativo del fiscal interino Juan Gómez, se quite de una investigación a la fiscal Fossati, sin ningún argumento jurídico válido, eso está viciado en nulidad, que el presidente no haya intervenido de acuerdo a la potestad que le da el artículo 197 de la Constitución para decirle, no, señor, esto es un acto administrativo irregular, hay desviación de poder, esto perjudica la imagen, eso dice la Constitución, perjudica la imagen de la institucionalidad, no es conveniente, y suspende el acto. Y quedaba Fossati y seguía con la investigación que estaba a punto de dejar en calidad de imputado al indagado Gustavo Leal, que había sido nada más y nada menos que el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior de Eduardo Bonomi, el director de Convivencia Ciudadana, quien había ido a hablar raramente en la zona del Chuy con los padres de Astesiano. Qué raro. Después de años, él ya no cumpliendo funciones en el Estado, siendo un ex jerarca de ese nivel, hablando a raíz del caso Astesiano, cuando ya había sido imputado y en un juicio abreviado confesó el delito que le acusó la fiscal y marchó preso. Bueno, hablando con los padres y los padres hablando con 2 rusos que eran los tramitadores de los pasaportes falsos y la documentación falsa, casándose en Uruguay, también con documentación falsa, eran 2 de los 3 agentes rusos, entre los cuales estaba Alexei Silvaev, que era el recurrente, digamos, eh, si vos querés, el recurrente tramitador de aceleración de trámites de documentos de rusos que llegaban al país ante una
totalmente ilegal y extraña secretaría privada que había montado José Mujica en el año 2013 con una secretaria llamada Mina Capilli, de la cual no sabemos más nada. Hay un largo interrogatorio de la fiscal Fossati y todo eso se apagó, se ocluyó, se terminó ahí, y los uruguayos no tenemos derecho a saber de qué se trató toda esa mega organización criminal que está operando hoy por hoy en Uruguay. Está lleno de lavadores de dinero, de agentes terroristas, de espías, con la clásica modalidad KGB, ahora llamada SBR, que sigue trabajando con la misma estrategia, es la misma escuela KGB, de falsificar documentación civil a partir del pasaporte para por dentro trabajar en esas actividades terroristas dentro de nuestros países y migrar con total comodidad con documentación falsa, simular que tienen empresas, que son aportantes, de pronto distintas credenciales, inclusive que están casados, tienen libreta de conducir, tienen RUT, propiedades, todo falso, todo trucho, con certificado de nacimiento, todo eso estaba investigando Fossati. Más de 10.000, dice el escribano que también fue imputado y preso, más de 10.000 dio testimonio de falsificación de documentos que él certificó como que eran válidos, que eran de buena fe. Escribano dando fe pública de eso, sin el título habilitado incluso, porque estaba suspendido. Todo eso pasó, pero la diaria y las baterías de izquierda, dale con Astesiano, Astesiano, Astesiano. Astesiano era una partecita de una gran cadena. Y eso quedó en la nada, lo de Gustavo Leal, habló con el fiscal Juan Gómez, quien es el artífice de la gran inconstitucionalidad que viene a ser la bomba atómica de nuestro sistema de justicia, nuestro poder judicial, como así lo mandata el Foro de San Pablo, cuando Bayardi dijo, es imperioso que tomemos el poder judicial a los militares y a la educación. Y en el 2017 hacen eso a través de uno de los popes del neoconstitucionalismo, es decir, de la filosofía marxista del derecho, como lo es el doctor Diego Camaño, quien era a su vez, qué curioso, ¿no? El abogado defensor de Gustavo Leal, quien se encerró con el fiscal interino Juan Gómez, quien fue designado por el ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, integrante del Partido Comunista de Uruguay, Diego Camaño, integrante del Partido Comunista de Uruguay, Gustavo Leal, integrante del gobierno del Frente Amplio, siendo el tercero en importancia con Bonomi, a punto de ser acusado por graves delitos que habrían 3 líneas de investigación de Fossati hacia esa organización perpetrada en Uruguay desde muchos años y que tocaba directamente a aquella secretaría privada ilegal que instaló sin presupuesto, sin ley, José Mujica en la torre ejecutiva, tanto que les preocupa a los izquierdistas la torre ejecutiva, lo instaló en la torre ejecutiva. ¿No les resulta raro que todo eso quedó tapado y el presidente mutis por el foro? Pero a raíz de eso, el expresidente José Mujica, el ex terrorista, delincuente, que fue presidente acá, hay que recordar todo, le dijo a todas las huestes de izquierda, muchachos, quédense tranquilos, porque yo ya negocié con el presidente. Eso es lo que había que leer en Entre Líneas, en una nota que salió publicada en El Observador. Miren, hay dos maneras de eliminar el enemigo. Una es negociando con él y la otra es pisarlo hasta matarlo. Bueno, yo ya negocié con él. Está claro, ¿no? Como diciendo, déjenlo tranquilo. Dice, no le saquen leña al árbol caído. Ya hablé con el presidente, ya está todo tranquilo. Ya está todo dicho. Lo político por encima de lo jurídico, ¿viste? Ya está. Y ese es el Uruguay que tenemos. Se nos están riendo en la cara. Todo el sistema político se está riendo en la cara. El presidente, como que no pasa nada, mutis por el foro. Todo esto no ocurrió, pero sí se apuró con varios entrecomillados en lo que voy a decir, con un celo institucional por la corrupción, diciéndoles inconstitucionalmente a los senadores de la Cámara de Senadores, por favor, apuren la suspensión de los fueros de Penades, cuando el artículo 114 en su hipótesis no contempla la situación del pedido de desafuero de una fiscal que estaba tramitando investigación fiscal porque no había acusación penal de delito grave ya instalada, formalizada con apertura de juicio, como dice el artículo 114.
Bueno, y ahora está todo el show Penades, va a empezar, porque ahora, recién ahora lo va a acusar, pero lo va a acusar a Penades sin garantías de un debido proceso. El doctor Camaño fue el artífice de la bomba nuclear de nuestro sistema judicial, creando, concibiendo, con Miguel Ángel Toma, con Gonzalo Fernández, con el propio Jorge Díaz, creando el nuevo Código del Proceso Penal, integrado, Diego Camaño, a una especie de internacional de juristas que a su vez están integrados a ALADI y a la OEA para la transformación de nuestros sistemas judiciales en sistemas fiscales, acusatorios, adversariales, que no tienen nada que ver con lo que dispone la Constitución de la República en los artículos 15 y 16. Nadie puede ser preso sin infragante y delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de juez competente, artículo 15, artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario, el juez de sumario, que debe inmediatamente, si hay una denuncia, inquirir, tomar declaración, averiguar, investigar en 24 o 48 horas lo más, porque esa persona queda detenida al servicio, a disposición del juez del sumario, que tomará declaración del acusado. Y esta declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su abogado defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales, iniciándose desde lo que dicen los artículos 15 y 16. El 16 contempla la semiplena prueba, es decir, indicios probatorios, no es infragante el delito. Bueno, queda sometido a un juez que le tomará declaraciones en 24 o 48 horas en presencia de abogado defensor, y a su vez tienen derecho a todas las diligencias sumariales que se requieran. Empieza acá el proceso con sus garantías, el debido proceso, para que luego se dé, como resultado de esto, se pueda dar una acusación con vista al Ministerio Público y se da un auto de apertura judicial para un juicio penal de acuerdo al convencimiento del juez de sumario. Y ahí se desarrollan todas las etapas procesales de un juicio penal dentro de la jurisdicción del Poder Judicial, etapas que son inexorables, indisponibles, se dice en el derecho procesal. No se puede saltear ni una. El juez, bajo la más seria responsabilidad de cumplir con toda la forma del juicio establecida en el Código General del Proceso, en el Código del Proceso Penal anterior, porque este no tiene nada que ver con todo esto, porque este código es fiscalista, no establece plazo, no establece periodo, no establece ni si hay plazo perentorio o no lo hay, no es sacramental, no tiene etapas procesales inexorables o indisponibles que den garantía, porque todo es fiscal. Y esa parte inicial de un juicio penal es preceptivamente fiscal, es decir, es obligatorio que pase a través de los fiscales, quienes tienen plenas atribuciones en cuanto a investigar qué es lo que quieren investigar, lo que no quieren, tienen todas las atribuciones de esas investigaciones que son preceptivas sin garantías del debido proceso como establece la Constitución. Eso nos legislaron en el Uruguay en el 2017. Tenemos que tomar el Poder Judicial, Foro de San Pablo. Bayardi, el exministro de Defensa, en representación de todo el Frente Amplio. ¿Y este gobierno? Mutis por el Foro, ¿le parece que está bien este Código del Proceso Penal? Su vía que viene denodadamente luchando por lo menos que a la ley inconstitucional de la Fiscalía General de la Nación, que va, por supuesto, en complemento, se complementa la ley de la Fiscalía General de la Nación con el Código del Proceso Penal, ley que también es inconstitucional porque está formulada con un nomen juris que dice que es un servicio descentralizado, cuando la Constitución establece con total claridad que los servicios descentralizados solo se pueden crear para fines comerciales e industriales. Bueno, todo eso nos metieron en los gobiernos del Frente Amplio con la connivencia de los legisladores de la oposición de aquel momento que hoy integran este gobierno, que hoy son el oficialismo. Y de este tema no vinieron a hacer nada, no nos hablan de nada, nos están mintiendo en la cara, no nos dicen qué está pasando en el país y simulan que el Uruguay sigue siendo una democracia plena.
Y yo sigo simulando que un día voy a crear una plena que se llame la plena democracia del Uruguay, en ritmo de plena. Será la única plena democracia que tendremos. Y siguen sosteniendo que la ideología de género hay que avanzarla, como lo hizo Laura Raffo. Bueno, es impresionante. Con Penades ahora viene el show, claro, me dice un amigo, un eminente jurista, unius testis, nullius testis. Claro, testimonio de una persona, el testimonio único de una persona, no es prueba, no es prueba. A Penades le suspenden los fueros. El propio Penades, pavotamente, dice, sáqueme los fueros, como si un senador tuviera la potestad de pedir que le saquen los fueros o no. El fuero no es del senador, el fuero es de la función senatorial o de la función del diputado. El fuero es para que se cumpla la función legislativa con total libertad y con independencia de poder. Artículos 112, 113, 114. No puede pedir nada, no tiene que pedir nada. Pues si no, siento un presidente que mañana el otro diga, no, a mí no me lo quiten, ¿eh? Cualquier cosa. Es realmente de conventillo todo esto. Y el presidente que se apura, no es abogado el presidente, ¿eh? Y no sabe el artículo 114. Si no hubo acusación penal desde un juicio con las garantías y con vista fiscal diciéndole, este señor cometió un delito grave de acuerdo al artículo 93 y está en la condición de que nosotros le solicitemos a ustedes, brindándole toda la información, todo el expediente, lo investigado, que le suspendan los fueros porque deberá ser sometido a la justicia penal. Tendrá que ir delante de un magistrado, de un juez. Eso dice el 114. Recién ahora, recién después de los meses, la fiscal dice que lo va a imputar. ¿Y lo va a imputar de acuerdo a qué? A denuncias de denunciantes sin garantías probatorias, sin juez de sumario, con la suspensión de fueros totalmente en un acto administrativo irregular, desde la denuncia de denunciantes que a su vez fueron protegidos en su identidad. Siquiera el denunciado tuvo la posibilidad con su abogado de ver quiénes eran los denunciantes, qué denunciaban y por qué denunciaban y quiénes eran. No, nada. No los conoció. No se puede hacer eso. La Constitución no lo permite. Un testigo es alguien que sabe algo de otros. Un testigo solamente eso. Porque lo presenció, porque lo vio, da testimonio, da un relato, una versión de lo que pasó. En el derecho procesal, por lo general, el testigo único no tiene valor de una plena prueba o de una semiplena prueba con digamos, una carga importante probatoria para el juez. De dos testigos hacia arriba, el juez entra a tomar nota y empieza a atender la situación, pero hay otras pruebas que tiene el juez que relevar. Pruebas periciales, pruebas fotográficas, pruebas documentales. Hay un montón de pruebas en la etapa de prueba que el juez debe evaluar para dar las garantías de un proceso judicial en lo penal que termine en una sentencia. Un testigo es alguien que sabe algo de otros porque lo presenció. En un delito, quien se dice víctima no es testigo. Claro, es el denunciante, ¿no? Menos cuando van en patota y van aleccionados. Y se le dice además al denunciado que bajo el secreto de los testigos no se le va a permitir que acceda a la identidad de quienes están dando testimonio o están haciendo denuncias. ¿Qué es lo que pasó al final? Denunciaron, dieron testimonio y se mandará preso sin semiplena prueba ni acusación. Bueno, ya le quitaron los fueros sin acusación. O sea, y va a ir preso sin la semiplena prueba que requiere el artículo 16 para abrir un sumario y sin la acusación que abra el juicio penal ordinario. Se atraviesan todas las etapas, la etapa de prueba y después el juez evaluando, después de que ocurrieron todas las etapas procesales, da la sentencia. Eso no pasa, no va a pasar. Y así le pasa a todos los uruguayos. A todos los que caigan en estas redes nos puede pasar esto. A un narco le dan domiciliaria y se fuga, ¿no? ¿Vieron la arbitrariedad de los fiscales? Ahora la Suprema Corte de Justicia, que está en celo por esto, parecería que plantea la destitución de la jueza Samcarián, o algo así se llama, que va repitiendo estas cosas, que creen lo que le dicen, parece, no toma recaudos, no hace una investigación a ver si el certificado médico es el verdadero o si no está falsificado, quién es el médico, no consulta al médico, tampoco no pidió
no citó al médico. Claro, porque lo fiscal es así, es arbitrario, es absolutamente personalista, arbitrario, según lo que el fiscal dispone, se le ocurre disponer en su investigación, en sus averiguaciones, con plenos poderes, y ahí no hay nadie. Es el Poder Ejecutivo a través de un servicio descentralizado, inconstitucionalmente legislado, que está llevando adelante nuestra justicia penal. Y el gobierno no vino a transformar esto con el 54% del Poder Legislativo para corregir en derogaciones parciales importantes a este aberrante código del proceso penal que crearon los popes comunistas del marxismo jurídico, que ya nos introdujeron el marxismo jurídico, el neoconstitucionalismo en el sistema de justicia. Tenemos que tomar el poder judicial a los militares y a la educación. Y lo hicieron. Lo hicieron. Los militares todos presos en Domingo Arena, rompiendo la seguridad jurídica, derogando una ley que es inderogable, como la ley de caducidad, que es la renuncia procesal que el Estado hizo, de acuerdo al artículo 21, como la primer persona jurídica que expresa su voluntad, expresa su unilateral voluntad de un derecho potestativo que es la renuncia a la legitimación procesal activa, y esa renuncia a la pretensión procesal es irrevocable para siempre, con la fuerza de cosa juzgada. Pues vino esta gente desde el gobierno delincuente de Mujica y la derogaron a esa ley, falazmente derogada, y rompen la seguridad jurídica, y rompieron además un pacto político, y rompieron además el pacto social de pacificación, y todos presos, en un escarmiento, en una persecución ideológica, en una persecución terrorista, desde una fiscalía ilegal, inconstitucional, que no responde a los principios generales del derecho, que no responde a los principios del derecho penal, como lo es la Fiscalía de Lesa Humanidad, creándose un delito a posteriori de lo que pasó en esa época y siendo juzgados en esa época por un delito que se creó después cuando no se puede. Artículo 15 del Código Penal. Y así no, ¿qué democracia estamos hablando? ¿Cómo está funcionando el Estado así? Y la cantidad de familias damnificadas por la ideología de género introducida como delitos de género, de acuerdo a la ley del género, cantidad de padres, de familias paternas lesionadas, la cantidad de desaparecidos que no se investigan en el país porque a los fiscales no les importa. Hay más desaparecidos por año en este país que los desaparecidos de la dictadura, que son 23. Hay 23, 26 desaparecidos por año desde hace años. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, lo que va del 2023. Y no se investiga nada, porque son discrecionales, porque no tienen sacramento procesal y no tienen la máxima responsabilidad que la Constitución prescribe para los jueces que nos den garantías, y así rompieron el sistema jurídico, nuestro orden jurídico de factores integrados a un todo. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.